Hola, si quieres aprender a tocar ritmos en la guitarra, el mejor consejo que te puedo dar es que empieces en orden. Por eso, vamos a comenzar con 10 patrones rítmicos en compás de 4x4. Esta lección va a estar dividida en dos videos. En este video veremos 5 de los patrones rítmicos en compás de 4x4. Y en el siguiente video veremos los otros 5 patrones rítmicos en compás de 4x4. Ya verás y sentirás que estos patrones rítmicos los podrás aplicar en tus canciones favoritas. Ya lo veremos. Sin más que decir, aprende conmigo. Hola, bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra. Mi nombre es Carlos García y en este video, como ya lo mencioné, vamos a aprender a tocar 5 patrones rítmicos en compás de 4x4. Recordemos que un compás de 4x4 lo que nos está diciendo es que tenemos 4 tiempos y que la unidad de tiempo será la negra. También vamos a recordar que la negra, ya lo dije, dura un tiempo. La corchea dura medio tiempo. Una blanca dura 2 tiempos y una redonda dura 4 tiempos. Sin más que decir, voy a acercar la cámara para empezar de una vez. Vamos a comenzar con nuestros primeros 5 patrones rítmicos en compás de 4x4. Vamos a hacer un círculo en la tonalidad de La mayor, un círculo armónico, una progresión de acordes de primer grado, cuarto grado, quinto grado. La mayor, re mayor, mi mayor y la mayor. Vamos a tocar un compás por cada acorde. Cuando tengamos negras, vamos a hacer ataques, rasgueos hacia abajo. Si tenemos 2 corcheas, vamos a hacer la primera corchea hacia abajo y la segunda corchea hacia arriba. Vamos a marcar los tiempos. En el primer patrón tenemos 4 negras. Sería 1, 2, 3, 4. Vamos a ir pronunciando cada tiempo. 1, 2, 3, 4. Si tenemos solamente corcheas, entonces tendríamos 8 tiempos. No, tenemos los mismos 4 tiempos. Este hacia arriba lo vamos a decir, a pronunciar como tal, lo vamos a marcar con la letra I. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. Es decir que si tenemos solamente 2 corcheas, vamos a hacer lo siguiente. 1 y. Marcamos el tiempo en la primera corchea. 1 o 2 y luego continuamos. Ahora sí, empecemos con el primer patrón rítmico, que es donde tenemos 4 negras. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a marcar el tempo un poco despacio y hacerlo despacio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora marquemos el tempo un poco rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar con nuestro segundo patrón rítmico. En nuestro segundo patrón rítmico tendremos 8 corcheas. Vamos a marcar la primera corchea, el tiempo, y en la segunda corchea vamos a decir la letra I. Empecemos. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. Hagámoslo lento. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y 3
hagámoslo un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y... Vamos poco a poco aflojando la muñeca de la mano derecha. Vamos por nuestro patrón rítmico número 3. En nuestro patrón rítmico número 3 contamos con 3 negras empezando el compás y 2 corcheas finalizando el compás. En el tiempo 4 tenemos 2 corcheas. Hagámoslo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y... Hagámoslo lento. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y... Ahora hagámoslo un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y... Vamos por nuestro patrón rítmico número 4. Aquí comenzamos el compás con 2 corcheas y luego tenemos 3 negras. Será de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 1 y 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 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Hagámoslo lo más lento posible. 1, 2, 3, 4. 1 y 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 2, 3, 4. Vamos por el patrón rítmico número 5. El patrón rítmico número 5 está compuesto por 4 corcheas y 2 negras. Será de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y 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 3, 4. Hagámoslo lento. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y 3, 4. 1 y 2, 3, 4. 1 y 2, 3, 4. 1 y 2, 3, 4. Ahora hagámoslo rápido. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y 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 3, 4. Vamos a repasar los patrones rítmicos sin marcar cada tiempo. Es decir, sin decir 1, 2, 3, 4 o decir 1 y 2 y 3 y 4. Entonces vamos a comenzar con el patrón rítmico número 1. Tenemos 4 negras. 1, 2, 3, 4. Vamos por el patrón número 2. Tenemos 8 corcheas. 1, 2, 3, 4. Vamos por el patrón rítmico número 3. Tenemos 3 negras y 2 corcheas. 1, 2, 3, 4. Vamos por el patrón número 4. Y también yo creo que tal vez son algo. Te agradezco que te suscribas al canal en este momento. Si no te has suscrito y si piensas que este video te ha aportado mucho valor, mucho conocimiento. Ahora
Ahora sí, continuemos con el patrón número 4. Tenemos 2 corcheas y luego 3 negras. 1, 2, 3, 4. Y terminemos con el patrón rítmico número 5. 4 corcheas y 2 negras. Otra vez, 1, 2, 3, 4. Esto es todo por el momento. Con esto ya aprendimos 5 patrones rítmicos en compás de 4x4. Ya irás probando con las canciones que quieres ir aprendiendo cuál de los 5 o de los otros 5 que vamos a aprender le encaja mejor. Ahora bien, puedes ir practicando con el patrón número 1 o el patrón número 2, desde que identifiques que la canción está en compás de 4x4. Si te gustó el video, si sientes que te ayuda en tu camino de aprendizaje, te agradezco que le des un like al video, lo compartas y me dejes un comentario. Dime cómo vas con el ritmo. Soy Carlos García y aprende conmigo.